Son relativamente económicas y sencillas de crear. Es esencial tener un acuerdo previo sobre dicha asociación para aclarar la responsabilidad gerencial, la propiedad y la distribución de los beneficios. Es gerenciada por un socio gestor con responsabilidad ilimitada, respaldado por otros socios comandatarios cuyas responsabilidades están limitadas a la cantidad de capital que hayan aportado como inversión en la sociedad. El nombre de la compañía puede ser del de uno o más de los socios gestores, con una adicción que indique que este es el nombre de una compañía. La empresa también puede tener un nombre comercial especial. No debe ser mencionar No debe mencionar el nombre de ningún socio comanditario en el nombre de la organización. Tiene relativamente pocas formalidades operativas, costos administrativos de rango bajo a medio y reglas claras para el aumento de capital. Y la última, que es no tiene accionistas. Cada socio comanditario tiene un porcentaje de interés específicamente establecido en los ingresos de la entidad. Las ventajas. La primera ventaja: se utiliza la fortaleza financiera de los socios comanditarios junto con la fortaleza gerencial de los socios gestores. Los socios comanditarios tienen una exposición limitada de sus activos personales, ya que no se responsabilizan totalmente por las deudas de la empresa, sino solo hasta el monto de dinero aportado personalmente por cada uno de ellos al capital de la empresa. Los herederos pueden recibir pagos sin haber recibido los activos, lo que minimiza las consecuencias del impuesto al patrimonio, mientras que resguarda el flujo de ingresos. Los socios gestores tienen el control total de la entidad y de sus activos. Las decisiones importantes son tomadas por el socio gestor. Cada socio gestor o comanditario puede poseer cualquier parte del negocio. No hay un nivel en el aporte mínimo o máximo del capital para ningún socio. Con respecto al número de socios, no existe un límite en la cantidad de socios que pueda haber en la sociedad. No se requiere publicar los reportes financieros, solo se necesita la información financiera general para administrar la empresa y satisfacer las necesidades de banqueros, proveedores, impuestos y socios comanditarios. No es necesario presentar una declaración de impuestos, aparte para la sociedad. Cada socio tributa, cada socio tributa personalmente sobre su parte. Desventajas. Los socios comanditarios no pueden intervenir en la gestión de la empresa ni en las decisiones que se tomen. Solo pueden mantenerse informados de la operación. Los socios gestores no tienen ninguna distinción legal. Sus activos personales están desprotegidos. Los bienes personales del socio gestor pueden ser incautados para resolver demandas legales. Tiene algunos límites en las deducciones de gastos. El ingreso gravable está sujeto a las tasas impositivas personales del individuo. La sociedad se termina con el fallecimiento o retiro de uno de los socios. La compañía solo puede realizar actividades comerciales o industriales. La siguiente forma jurídica se llama comandita por acciones. Sus características: su constitución se realiza mediante escritura pública y luego se procede a la inscripción en el registro mercantil. La razón social se puede formar con el nombre de todos los socios colectivos, algunos de ellos solo uno o una de denominación objetiva. Además es obligatoria la indicación de sociedad comanditaria por acciones, con toda la expresión o por su abreviatura S.com por A. Las sociedades comanditarias por acciones tienen que tener un libro de inventarios y cuentas anuales, un diario en el que se registran todas las operaciones, y un libro de actas en el que se anoten todos los acuerdos que se han decidido en las juntas generales, especiales y más órganos. Deberán tener un libro de registro de acciones nominativas. En él se llevará un registro de las transferencias de las acciones, así como la constitución de derechos reales y otros grámenes que sobre aquellas. La sociedad solo reputará accionista a quien se haya inscrito en dicho libro. Ventajas. Existe la posibilidad de atraer socios capitalistas que inviertan en la empresa.
Los socios comandatarios tienen la responsabilidad limitada al capital aportado. Se puede conseguir el capital a través de socios comandatarios sin que estos puedan interferir en la gestión de la empresa. Los socios colectivos participan de los beneficios, lo que no se puede traducir en una mayor motivación. Desventajas. Responsabilidad subsidiaria y solidaria de los socios colectivos. Posee gran cantidad de trámites complicados parecidos a los de las sociedades anónimas. Hay que aportar un capital mínimo de aproximadamente 60.000 euros. Los socios comandatarios no tienen voto para la gestión. La siguiente forma jurídica se llama nombre colectivo. Las características. El número mínimo de integrantes debe ser 2, mientras que el máximo es ilimitado. Para realizar cualquier modificación en el contrato en una sociedad de nombre colectivo, deben estar de acuerdo todos los socios, a menos que se haya acordado solo requerir la aprobación de la mayoría. Los socios no pueden adjudicar sus derechos en la empresa sin la anuencia, consentimiento de los otros socios. Tampoco se puede aceptar otros nuevos socios sin tal consentimiento, a menos que se indique en el contrato que la aprobación de la mayoría será suficiente. Los socios no podrán dedicarse a otros negocios similares a los constituidos en el objeto de la sociedad, ni por cuenta propia ajena. Tampoco podrán formar parte de otras sociedades, salvo que lo permitan los demás socios. Todo socio tendrá el derecho a renunciar a la sociedad cuando haya votado en contra de la designación de un administrador que recayera en una persona no perteneciente a la sociedad. Debe tener una reserva económica, mediante el ahorro del 5% de las utilidades generadas anualmente, hasta llegar a un monto igual a la quinta parte del capital social. Cuando un socio sea el administrador y se haya estipulado en el contrato que no puede ser depuesto, solo podrá destituirse judicialmente por inhabilidad o dolo. Ventajas. Cabe destacar que como es una sociedad personas, quienes la constituyen suelen tener mutuamente confianza y saben que la misma funcionará siempre con los mismos socios, y que en algún otro caso, si se llega a reemplazar a alguno de los fundadores, esa persona gozará de la confianza de los demás, ya que será aprobado por sus méritos, aptitudes y prestigio. Ninguno de los socios puede cederle la participación de la empresa a un extraño en caso de retirarse, a menos que consulte para con los otros socios. El esfuerzo económico de cada uno de los socios hace prosperar la empresa. Y estas sociedades casi nunca suelen integrarse por más de 3 o 4 personas cuando no tienen nexos familiares. Desventajas. Otro de los inconvenientes es que los socios de la compañía no pueden fungir como socio de responsabilidad ilimitada en ninguna otra sociedad sin el permiso de los otros socios. Tampoco puede emprender por su cuenta ni por la de la otra persona negocios análogos que representen competencia por la sociedad o que la estorbe de algún modo. Esto se explica también por cuanto que un mismo patrimonio personal no debe hallarse afectado al cumplimiento de las obligaciones contraídas por varias sociedades diferentes. Los inconvenientes anotados justifican la escasa popularidad que tienen estas compañías, especialmente por el reducido número de personas que las constituyen, ya que no llegan a reunir las grandes masas de capital requeridos para poner en marcha empresas poderosas que aspiran a realizar un considerable volumen de operaciones. La siguiente forma jurídica se llama sociedad anónima. Las características. El número mínimo de socios es 1, sociedad anónima unipersonal, y el capital inicial mínimo es de 60.102 euros. Totalmente suscrito y desembolsado en un 25%. El resto no tiene plazo legal, determinándose en los estatutos. Si se constituye una sociedad anónima con un único socio, sociedad anónima unipersonal, debe hacerse constar en toda la documentación, correspondencia,
facturas y en los anuncios legales. El cambio de socio único y la pérdida de la condición de unipersonal debe hacerse constar en escritura e inscribirse en el registro mercantil. Si una sociedad adquiere la condición de unipersonal y transcurren 6 meses sin que haya inscrito en el registro mercantil, el socio único responderá personal, ilimitada y solidariamente de las deudas sociales contraídas durante el periodo de unipersonalidad. Se pueden aportar bienes o derechos valorables económicamente. Estas aportaciones deberán ser objeto de un informe elaborado por experto, designado por el registro mercantil, que deberá incorporarse a la escritura de constitución o, en su caso, ampliación de capital. Respecto a la transmisión de acciones, las restricciones a las mismas únicamente son válidas si se trata de acciones nominativas y se prevén expresamente en los estatutos. La libre transmisibilidad únicamente puede condicionarse a la automatización de la sociedad cuando los estatutos regulen las causas que permitan denegar dicha autorización. Las ventajas. Es una sociedad abierta. Los socios pueden vender libremente sus acciones y la sociedad puede cotizar en la bolsa. La responsabilidad de los socios es ilimitada. Protegerá así su patrimonio personal. Buena imagen frente a terceros. Un solo socio puede constituirla, que es sociedad anónima unipersonal. Desventajas. Trámites de constitución similares a la sociedad limitada, salvo que se vayan a hacer aportaciones, no dinerarias, al capital de la sociedad, en cuyo caso es necesario informe de un experto designado por el registro mercantil. Es necesario un capital inicial de 60.102 euros, totalmente suscrito y desembolsado en un 25%. Más estricta y rígida en su funcionamiento. Y destinada a negocios con gran número de socios o con grandes inversiones.